prácticas erróneas, tenemos que reconocer que en muchos de nuestros círculos hemos recibido como herencia muchas tradiciones erróneas. Muchas de ellas todavía aún se practican y cuando las miramos a la luz de la Escritura son erróneas y son antibíblicas. Yo soy Gil Rivera y te invito a que miremos el texto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es para mí de sumo gozo de poder estar compartiendo juntamente con ustedes cada vez que Dios me da la oportunidad de yo poder compartir algún mensaje que sea de edificación para la iglesia. Lo hago con mucha humildad y con mucho gozo, sabiendo que lo hacemos para la edificación del cuerpo. También quiero aprovechar la oportunidad para que te suscribas a mi canal. Suscríbete al canal si no lo has hecho, presiona la campana de las notificaciones para que así puedas estar al tanto de todo lo que esté compartiendo. También te invito a que me sigas a través de las diferentes plataformas. Estoy en Facebook y estoy en Instagram, y al igual que en este canal estoy como Miremos el Texto. Como bien dije al inicio, tenemos que reconocer que como iglesia hemos recibido muchas tradiciones, y que cuando las comenzamos a mirar a partir de las Escrituras, vemos que no son bíblicas. Hemos recibido muchas tradiciones, muchas cosas que, vuelvo y digo, cuando las miramos a la luz de las Escrituras no son bíblicas, y que aún las practicamos, y que cuando comenzamos a señalar estas ciertas cosas, muchas personas comienzan a señalarnos de herejes, de personas que somos apóstatas, de que somos personas que tenemos mucha letra pero que no conocemos el poder de Dios, y todo esto porque se resisten a la verdad, y la verdad es que son prácticas erróneas. Y tenemos que, mis amados, comenzar ya a nutrirnos con alimento fuerte del Evangelio, y ya dejar de ser niños en el Evangelio, dejar la leche para poder comenzar a alimentarnos del alimento fuerte, para poder crecer, porque dentro de muchos de nuestros círculos parece estar esta misma actitud que tenía la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de los Corintios tenía una gran problemática dentro de ella, ¿no? Al parecer en el siglo XXI hay muchos de nuestras iglesias que están en el mismo mover. Ahora, yo quiero señalar varias cosas, varios puntos que me parecen de suma importancia. Como les dije, a veces miro las redes sociales, veo lo que aún las personas comparten, y muchas veces me sorprende. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que ver con prácticas elementales de la Escritura. Cosas que son elementales en la Escritura, y que muchas personas se mueven más en lo morboso que en las Escrituras. Hay muchas personas, repito, que se mueven más en lo morboso que en las Escrituras. Disculpen. Y quiero comenzar hablando primero de lo que es la expulsión de los demonios, porque he visto mucho por las redes sociales muchas cosas que, vuelvo y repito, son muy morbosas, cosas que no debiéramos de compartir como videos en las redes sociales, y sin embargo son los canales cristianos que los comparten, y tienen miles y miles de shares, miles y miles de shares, tienen miles y miles de likes, tienen miles y miles de views, y para mí eso es triste. ¿Por qué? Porque esto señala la poca o el poco conocimiento que la iglesia en el siglo XXI tiene. Y sí tenemos que reconocer
que la gran mayoría de estas cosas que vemos se mueve dentro de nuestros círculos carismáticos. Porque aunque en mi posición como creyente, yo soy un creyente que no soy cesacionista, sí soy continuista, pero yo soy un continuista de una manera moderada, no una manera exagerada. Yo creo que hay muchas cosas que ya no se están moviendo o que no se mueven como se movían, como lo vemos en la escritura, o hay cosas que eran para los apóstoles, ¿no? Pero sí creo que el Espíritu de Dios se sigue moviendo y sí creo que todavía Dios sigue operando, que Dios es soberano. Sin embargo, creo que lo que hay es un abuso de tales dones. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que son la expulsión de demonios, que esto no es un don, quiero comenzar primero señalando que en la Biblia no existe el ministerio de echar fuera demonios. Hay personas que hablan que a ellos se les atacan porque su ministerio es de echar fuera demonios, ¿no? Y ese ministerio no es bíblico, eso no existe en la Biblia, no es un don, no es un ministerio, es una señal que surge cuando un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo al proclamar el nombre de Jesús, porque la autoridad está en el nombre de Jesús, echa fuera tal demonio. Pero no es un ministerio y no es un don. Así que tenemos que comenzar primero señalando esto, que no es un ministerio, no existe este ministerio y no existe como don. Ahora, hay varias cosas que he visto cuando se echan afuera estos demonios que son erróneas. También quiero invitarte a que, si no lo has visto, te invito a que busques aquí mismo en mi canal mi video donde hablo acerca de los espíritus inmundos, qué son los espíritus inmundos y cuáles son los mitos que tenemos acerca de estos espíritus inmundos. Así que le invito a que vea ese video. Yo sé que va a ser de edificación. Si eres amante del texto bíblico, yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Y de una vez decimos, toda gloria sea para el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, una de las prácticas que yo he visto en las redes sociales es el uso del agua. Hay personas que usan agua para expulsar demonios. Y todo porque toman de la lectura de Lucas 11:24, que dice de esta manera, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona del cual salí. Entonces las personas, basados a esta lectura, dicen que los demonios odian el agua, porque ellos son de lugares secos. Entonces, por eso es que las personas utilizan el agua y rocían. He visto que le rocian a la persona con el agua, con botellas de agua. He visto cosas peores, he visto gente pegando con mangueras y todas estas prácticas erróneas que se mueven en el mundo carismático y sí en nuestros movimientos pentecostales. Tenemos que ser realistas, porque lo que está mal y tenemos que ser sinceros delante de Dios, pues al fin y al cabo Cristo no viene por una denominación. Cuando Cristo venga a establecer su trono, tendrá una sola iglesia. No será la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, no, una sola iglesia. De hecho, tiene una sola iglesia, no es que hay muchas iglesias. Entonces, tenemos que ser sinceros de que en nuestro movimiento pentecostal existen estas prácticas y no son bíblicas. O sea, no hay ningún texto bíblico que nos enseñe a que para echar o expulsar un demonio fuera tenemos que rociar el agua, ya que ellos son de lugares secos. Eso no lo está enseñando el texto. No lo está enseñando. No hay registro bíblico de tal cosa, y tampoco hay registro de que los apóstoles lo hayan practicado. ¿Ok? Y nosotros como iglesia nos movemos en lo que los apóstoles predicaron y enseñaron. Nosotros no podemos poner fundamento nuevo. Número 2. Hay personas que usan la sangre de Cristo para expulsar demonios. Es triste decirlo, pero hay muchas personas que utilizan la sangre de Cristo como un amuleto. No, que cubra a tus hijos con la sangre de Cristo. Cúbrelos.
Siempre ora por ellos, cúbrelos con la sangre de Cristo. Y cuando van a reprender a un demonio, comienzan a gritarle al demonio, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y sabes qué? Cuando lo ponemos frente al texto bíblico, no es bíblico. No es bíblico. Pero tenemos personas, predicadores, sí, que se ponen a echar fuera demonios por la sangre de Cristo. Número 3, tenemos aquellos que expulsan demonios por los gritos. He visto que la gran mayoría, es triste decirlo, de los evangelistas, cuando van a reprender a los demonios, hacen uso de unos gritos exagerados que tú no sabes si estás escuchando a un predicador o un disco heavy metal donde está ese cantante gritando. No, pues ellos comienzan a gritar de una manera innecesaria, no sé si entendiendo que los gritos o no sé si es que ellos entienden que los demonios tienen los oídos sensibles y al gritar pues entonces le provoca un fuerte dolor de cabeza y estos se van. Esto viene, hermano, porque se entiende mucho de nuestros círculos que la unción se encuentra en el grito. O sea, para muchos dentro de este movimiento pentecostal, la manera en que yo le estoy hablando a usted ahora relajada es que yo no tengo unción. Para esta persona yo no tengo unción. ¿Por qué? Porque yo no estoy gritando. No estoy respaldando lo que digo con un hablar de lengua. Y esa es otra de las prácticas que vemos dentro de nuestro movimiento. Expulsar demonios haciendo uso de agua. Expulsar demonios haciendo uso de la sangre de Cristo. Y expulsar demonios por medio de gritos. Otra cosa que he visto. Personas que quieren expulsar demonios y que oran a Dios y le dicen a Dios, Dios, activa las lenguas que hacen que los demonios tiemblen. Y comienzan a hablar como un balbuceo en lenguas y comienzan a cambiar su voz como una voz bien gruesa, como si fuese un león. Y para ello esta es la unción del Espíritu que los está cubriendo con unas lenguas especiales que hace que los demonios tengan miedo y huyan. Sí, dentro de nuestros movimientos. ¿Y sabes qué? Tengo que decírtelo. No es bíblico. No es bíblico. No hay nada de eso. No existe esa práctica en la Escritura. Otra práctica que veo que nosotros tenemos, hermanos, que comenzar a tener más discernimiento de cómo hacemos las cosas. O sea, más hacer uso de, digamos, del sentido común, ¿no? Ser más prudentes, esa era la palabra que buscaba. Ser más prudentes, no discernimientos, ser más prudentes, y sí discernir, ser más prudentes a la hora de realizar una expulsión. Tenemos que reconocer que no todos los lugares son para expulsar demonios. Y tenemos personas que el expulsar demonios es como algo público, como no sé cómo llamarle, como algo para exponer a todos. Entonces comienza a manifestarse esos demonios y lo más que vemos son personas con los teléfonos o cámaras grabando con close-up en lo que está pasando y comenzamos a ver que en realidad surgen dos cosas. Número uno, eso es morboso. Número dos, la persona sabe que lo morboso vende. Y entonces, claro, que permiten que hagan hacer estas cosas y que los graben porque esto los va a viralizar a ellos. Y claro, como al ser humano le gusta la gloria, pues permite esto. Y nosotros tenemos que ser prudentes de cómo hacemos y de qué manera lo hacemos y dónde lo hacemos, amados. Nosotros no podemos ir, o sea, nosotros como creyentes tenemos que quitarnos esta mentalidad de que evangelizar es de salir a las calles a hacer demostración de poder, porque usted ve ahora mismo estas famosas campañas de evangelización y dice cruzada de poder,
cruzada de milagros y liberación. Y todo es enfocando en lo que la persona puede hacer y no enfocado en quién es Cristo. Y esto es lo que se está moviendo en nuestros círculos, amados. Miren, recientemente veía yo un video que a mí me pareció totalmente vergonzoso. Lo tengo que decir de esa manera, no puedo ocultarlo. Y era una mujer, y déjeme hacer un paréntesis. Lo morboso o el problema del video no es que haya sido una mujer, antes de que me acusen de machista, no, para nada. Cierro el paréntesis. Y esta mujer vestida de militar se encontraba en un restaurante de Puerto Rico. Y esta mujer, dentro de ese restaurante, donde van familias donde van padres con sus hijos, o sea, van familias allí a comer, comenzó a expulsar a un demonio, a hacer un exorcismo a una persona que a leguas se veía que tenía problemas mentales. Y en ese restaurante no solamente se puso a expulsar a este demonio donde van las familias, sino que se puso a decirle a la persona: vomita este demonio, vomítalo, ahora, ahora, vomítalo, por la sangre de Cristo, vomítalo. Hermanos, tú le estás pidiendo a una persona que vomite dentro de un restaurante. O sea, ¿dónde está la prudencia? ¿Dónde está el discernir de dónde se pueden hacer las cosas o dónde se pueden y dónde no? Por eso es que surgen leyes en contra nuestra por muchas malas prácticas, por prácticas erróneas que se realizan y que luego las pagan todos. O sea, los justos pagan por los pecadores, por personas que no hacen uso del discernimiento, que no hacen uso de la prudencia a la hora de hacer algo. ¿Y cómo usted va a ponerse a expulsar a un demonio dentro de un restaurante? Mejor lléveselo afuera, hable con la persona, háblele del evangelio, invítelo a la iglesia. Pero ¿para qué usted quiere echar fuera un demonio fuera de una persona que a lo mejor esa persona al final no quiere recibir a Cristo? Entonces, ¿qué lograste? ¿Qué lograste? Nada. Porque Cristo enseña a través de una parábola en el capítulo 11 del libro de Lucas. ¿Qué enseña? Que una persona, o sea, la persona es como una casa, ¿no? Y donde habitaba ese demonio. Y si ese espíritu sale de ahí, pero esa casa no se llena con el Espíritu Santo, 7 peores que ese van a venir a él. Entonces una persona no puede quedar vacía. Entonces, ¿de qué te vale expulsar a un demonio a una persona que luego no quiera a Cristo? Salga a la calle, hable con él, respete el lugar, sea prudente. Sea prudente. Pero como nos gusta el morbo, como nos gusta llamar la atención y que digan: wow, como Dios se movió, como Dios usa ese hombre, como Dios usa esa mujer, qué poder, qué unción, por eso lo hacemos, por nuestros 5 minutos de fama. Y no pensamos que quien nos estamos llevando la gloria, bueno, quien se está llevando la gloria son ellos. Y para colmo, y esta es otra práctica, que se le pide que vomite a un demonio. Hermanos, yo quiero que usted me diga, ¿dónde en la Biblia dice que una persona vomita un demonio, un ser espiritual? Dígame dónde la Biblia enseña que tú puedes vomitar un demonio. No existe tal práctica. Son prácticas erróneas, son prácticas tradicionales que hemos recibido y que están mal y que tenemos que aceptarlo. No son bíblicas. Y no solamente eso, sino que muchas veces donde según vomitan, van y queman eso, o queman ese vómito, porque según ellos están quemando ese demonio. Entonces, yo creo que tenemos mucho
mucho en qué pensar y mucho en qué reflexionar, porque yo creo que se nos puede aplicar ese texto que dice que erramos ignorando las escrituras. Y en el momento en que la iglesia dejó la sola escritura, comenzó a hacer invenciones nuevas por salirse de las escrituras. Por eso nuestra regla de fe, y se los he dicho en cada video y se los diré en cada video, nuestra única regla de fe, de norma, de conducta, de doctrina es la escritura. Si no lo hicieron los apóstoles, si no lo hizo Cristo, si no lo predicó Cristo, no lo haga. Son prácticas erróneas. ¿Cuál es la manera bíblica de echar fuera demonios? Es sencillo, miren. Si miramos los evangelios, ¿cómo Cristo echaba fuera los demonios? Cristo decía a los apóstoles, búsquenme un poco de agua, búsquenme en aceite, y aquí comenzaba a gritar y a correr. No, te ordena que salgas de él, te ordeno que salgas de ella. Les daba la orden de que salieran. ¿Cuál era la práctica que los apóstoles utilizaban? Pues miren, les voy a dar un texto bíblico, Hechos 16, del 16 al 18. Miren, lo que Pablo le dijo a una joven que tenía un espíritu inmundo y que por medio de este espíritu dice que adivinaba, ¿no? Mira lo que surge después de que esta persona o esta joven persiguiera a Pablo. Le voy a leer el texto completo. Dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos, o sea, todo esto era un negocio. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, o sea, se cansó, se molestó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. O sea, Pablo no hizo un show, Pablo no comenzó a hablar en lenguas y comenzó a sacudirse, Pablo no le tiró con tierra, Pablo no hizo como hace mucho que se quitan el zapato, dar con el zapato. Pablo no hizo nada de eso. Pablo le dijo una sola cosa, le ordenó que en el nombre de Jesús saliera, porque la unción, el poder de la iglesia está en el nombre de Jesús. Y claro, por el respaldo del Espíritu Santo. Sencillo. Sal de ella en el nombre de Jesús. No le dijo, vomítalo, tírate al piso. No. Porque algo que he visto en varios videos de personas que dicen tener el ministerio de liberación, que eso es un disparate porque no existe ese ministerio, hacer todo un show, todo un evento de expulsión de demonios. Y le dicen a la persona, para que vean la autoridad, que los demonios tienen que respetar a los siervos de Dios. Y comienza a decirle, demonio, camina hasta acá. Eso es un video. Y era una joven, supuestamente poseída, y caminaba como si fuera un zombie hacia la persona. ¿Quién se está llevando la gloria ahí? ¿Quién se la está llevando? Dios. ¿Acaso ustedes creen que porque las personas vean que existen expulsión de demonios se van a convertir? No. Pero nosotros, estas personas, déjenme corregir, estas personas hacen de estas prácticas todo un evento y tienen miles y miles y miles de seguidores. Porque a la gente le gusta el morbo, tristemente. Pero no pensamos que estamos avergonzando a una persona. Porque para nosotros está el yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Segunda de las prácticas erróneas que vemos es que hoy día se sale a predicar el evangelio y se utiliza el miedo como medio de evangelización. Hay personas que usan la escatología, salen a las calles a hablar de escatología cuando la persona no sabe ni siquiera de Cristo, de la resurrección, de la salvación, de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero sí, nosotros vamos a hablarle de escatología.
cuando a veces la iglesia misma no la conoce. Número 2. Personas que salen con revelaciones nuevas del infierno, que de hecho tengo un tema sobre ello, le invito a que lo busque, a que lo vea en el canal, si existen nuevas revelaciones aquellas revelaciones del infierno. Y invitamos a estas personas porque lo que nosotros queremos es que la gente se asuste y se convierta. Personas que usan este eslogan, saben que uno nunca sabe cuándo va a morir. Yo estuve en un lugar hace mucho tiempo donde un supuesto evangelista le dice a una joven, ¿quiere que ore por ti? Le dice que no quiere la oración. ¿Sabe lo que le dijo? Está bien, no hay problema, pero la muerte está detrás de la oreja. Quizás en tu cuarto estás caminando de lo más bien, te resbala y pierdes la vida. Y este es el medio de evangelizar. Este es el medio de evangelizar. Y estas son las personas que tenemos predicando. Personas que demuestran que deben de estar sentados siendo discipulados porque no conocen cuál es la verdadera razón para predicar. Pero se lo voy a compartir. ¿Sabe cuál debe ser entonces el propósito para predicar? Pablo no lo contesta. Mira, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Eso es 1 Corintios 2, 1, 2. O sea, el mensaje no son nuestras experiencias. El mensaje no es lo que nosotros pensamos y imitar lo que los otros hacen. El mensaje es Cristo. ¿Y cuál es el fin? Bueno, la misma Biblia nos lo dice, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 18, que el fin es que la persona que crea no sea condenada. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, nosotros compartimos el Evangelio, pero nosotros no obligamos a las personas a creer. Nosotros cumplimos con hablar el mensaje y habrá personas que lo recibirán y se salvarán, y habrán personas que simplemente nunca recibirán el mensaje. Pero la Biblia no nos llama a ganar argumentos contra el pecador. Pero hay cristianos que lo hacen. Es más, hay personas que comienzan a contar. Voy a contar hasta el 15. Y luego dice, es que Dios me dijo que contara. Hay personas aquí que Dios me muestra que tienen que venir. Bueno, es obvio que hay personas ahí que dentro de un público que tú tienes, alguien tiene que pasar. Hay alguien que necesita de Dios. Eso es obvio. Pero estos son los famosos predicadores. Número 3. Algo que se hace también es que hay predicadores que salen a corregir a la iglesia. O sea, comienzan a hablar mal de la iglesia, comienzan a corregir a la iglesia y después le dicen al pecador, nosotros te esperamos. Y el pecador lo que va a pensar, o sea, tú me estás hablando de que esa iglesia está peor que yo y ahí es donde tú me estás invitando. Número 4, cultos desordenados. Tenemos personas que en los templos o fuera comienzan a realizar ciertas prácticas que no son del todo correctas. Tenemos personas que comienzan a correr de lado a lado, gente que comienza a gritar y comienzan a jamaquearse de manera brusca de lado a lado, y ellos proclaman que este es el mover y la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el pecador? Grabarlos para luego hacer videos o memes de ellos. Pero según nosotros, según ellos, tengo que cambiar esa palabra, según ellos, ese es el mover del Espíritu Santo, ¿no? Pero mira lo que dice Pablo en Corintios, en su primera carta, capítulo 14, del 37 al 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. No voy ahora a entrar a explicar esto de los dones. Pero hágase todo, escuche, decentemente y con orden. Escuche bien el final.
hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué significa esto? Que nuestro culto, el culto que es guiado por el Espíritu Santo, es un culto de edificación mutua y racional. No es un culto donde se vuelve algo irracional, algo que tú no sabes qué es lo que se está moviendo, que se presta para la confusión aún entre los mismos creyentes, pues nuestro Dios es un Dios de orden, Él no es un Dios de confusión. Entonces tenemos personas que comienzan a correr de lado a lado y comienzan a sacudirse, comienzan a mover las manos bruscamente y tumban bancos y luego dicen qué brutal estuvo el culto de hoy, como Dios se movió. No, como se movieron tus emociones. Saliste tú posiblemente edificado. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque tenemos personas que dependen no de la palabra del Señor. Van a la iglesia dependiendo de sentir algo. Yo voy a la iglesia para sentir. Yo no voy a la iglesia para agradecer a Cristo por lo que hizo en la cruz por mí. Yo no voy a la iglesia a dar gracias a Dios por lo que tengo. No, yo voy a la iglesia porque yo quiero sentir algo. Yo quiero tener una experiencia con Dios. Y por eso tenemos iglesias de esta índole. Iglesias desordenadas. Por las cuales muchas veces el nombre de Dios es burlado. Por las cuales a veces somos el hazmerreír de las personas. Y nosotros vamos a la iglesia a adorar el nombre de Jesús y a dar gracias por lo que ha hecho por nosotros, que no lo merecemos. Número 5, y con esto voy a terminar, es el repartimiento de los ministerios. Esto es algo que yo he visto en muchos predicadores. No tengo nada en contra de los evangelistas, ahora no se me molesten, pero muchos evangelistas hacen esto. Van a las iglesias y cuando están ministrando comienzan a repartir ministerio a las personas. A personas que ellos no conocen, que no saben cuáles son sus frutos, que no saben cuánto tiempo lleva en esa iglesia y si es madura. Pero comienzan a repartirle ministerios a las personas. Personas que ellos no conocen. Y yo quiero enseñarte cuál es, de acuerdo al texto, la manera bíblica. ¿Qué dice el texto? Que Pablo, cuando usted va primero de Timoteo, usted ve que Pablo deja a Timoteo deja a Timoteo al frente de Éfeso, porque él sabía que se iban a infiltrar ciertas cosas. Entonces Pablo ve necesario dejar a quién, a Timoteo frente a Éfeso, y no solamente lo deja al frente, sino que le da unas instrucciones a la hora de mirar personas para lo que es el liderazgo. Y cuando usted va primero de Timoteo capítulo 3, vemos cuando por ejemplo el obispado, vemos que existen unos requisitos, que no es que debería ser así, no, son requisitos. Él dice, es necesario. Pero ¿quién lo señala? ¿Un evangelista? ¿Lo señala de una manera mística que Dios le dijo? No. Pablo se lo dice a un líder, un apóstol a un líder. Entonces, si ya el apostolado cesó, quiere decir que hay unas personas cualificadas para saber qué persona puede funcionar en un ministerio, y son los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor es el que ve el crecimiento, el pastor es el que ve los frutos, y el pastor es el que ve el desarrollo de esta persona y dice, ¿sabes qué? Esta persona, de acuerdo a los parámetros bíblicos, puede funcionar en esta área. No ningún evangelista, porque un evangelista no sabe cuál es el crecimiento de esa persona. Y ¿sabes qué? He visto evangelistas que le dicen a una persona que ni siquiera es convertida que va a ser pastor. Y esta persona comienza a ir a la iglesia porque cree que en un mes, en 2 meses lo va a hacer. O que realmente tiene el llamado, y cuando ve que no pasa nada, se salen. Se vuelven atrás. Y tenemos que reconocer, mis amados, que hay muchas más prácticas de las cuales tenemos que empezar a cambiar y a corregir. Muchas prácticas que se mueven dentro de nuestros círculos, sí, pentecostales, que no son del todo ciertos, que no son correctas.
y tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que volver a las escrituras. Lo que está mal, punto. Tenemos que dejar el orgullo y reconocer que hay prácticas erróneas. Mis amados, esto es todo por esta sección. Yo soy Gil Rivera. Te doy las gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Recuerda presionar la campana de las notificaciones. Buscarnos en las diferentes plataformas, Facebook y Instagram. Así que será hasta la próxima. Miremos el texto. Dios te bendiga.